En primer lugar, agradecer la presencia de nuestra invitada de honor y conferencista hoy día, doña Pilar Rahola, y agradecer a nuestro amigo Jorge Cohen, que está en el Uruguay, por el contacto y por haber posibilitado este evento tan importante. Esta es una conferencia histórica porque se da en el momento en el que el pueblo de Venezuela está en la calle disputando por la libertad y por la democracia, no solamente de Venezuela, sino de todas las Américas. Porque en Venezuela se está luchando sin armas, simplemente con la razón del mandato soberano del voto del pueblo venezolano el 28 de julio pasado, contra todo un sistema transnacional que se presenta como socialismo del siglo XXI en las Américas, pero que en verdad es una organización criminal que ha convertido a partir de Cuba a Venezuela, a Bolivia, a Nicaragua, pasó por ahí el Ecuador con Correa, en narcoestados, en centros de ejercicio indefinido del poder en base al terrorismo de Estado, en centros de persecución, de captura y de tortura de ciudadanos y de extranjeros, bajo la tolerancia del mundo civilizado durante todo este siglo XXI. Porque lo que está pasando hoy día en Venezuela empezó en 1999, cuando llegó a la presidencia Hugo Chávez, y entonces corrió a salvar al único dictador que había en ese momento en las Américas, en Cuba, Fidel Castro, se asoció con él y con Lula da Silva, que a través del Foro de Sao Paulo había sostenido a Fidel Castro desde la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética hasta 1999. Y con esa troika apareció un movimiento populista, naciendo este siglo en las Américas, que después se convirtió en movimiento bolivariano y que después se convirtió en socialismo del siglo XXI, pero que en el camino, empezando nomás el siglo, empezó derrocando al presidente del Ecuador, Yamil Mahuad, siguió derrocando al presidente de la Argentina, de la Rúa, después derrocaron a Sánchez de Lozada en Bolivia, después a Gutiérrez en el Ecuador y terminaron derrocando al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Miguel Ángel Rodríguez, para reemplazarlo por Insulza, que durante 10 años como secretario general de la OEA de Chávez, ignoró la Carta Democrática Interamericana y los conceptos de democracia. O sea que esta alarma que nos trae hoy día nuestra querida Pilar Rahola sobre la crisis de la democracia, la estamos viviendo en las Américas hace 25 años, bajo la sonrisa de los gobiernos de Europa y de España en especial, que han celestineado a las dictaduras de las Américas para permitir un deterioro que ahora les toca. Porque ha avanzado tanto este sistema de impostura en el cual a partir de una narrativa falsificada se presenta como crimen la política, se presenta como heroico al criminal y a partir de ejemplos como la despenalización del narcotráfico, se trata de convertir el delito en virtud para que los narcotraficantes pasen a ser empresarios y para que los delincuentes pasen a ser políticos, que el tema ha tenido que llegar a los países que estaban ignorando el fenómeno, que son Europa y un poco también ya ha tocado Estados Unidos. Pero ha rebotado y estamos en un punto en el cual las dictaduras están en crisis, las dictaduras no tienen economía, no tienen respaldo popular, no tienen narrativa. ¿Quién cree en la Revolución Cubana? Los jóvenes que han nacido en Cuba, que han sido no educados, adoctrinados en castrismo, hoy día son los que se están rebelando contra la dictadura cubana, son los del 21J del año 2021, que están llenando las cárceles y que están saliendo al exilio. Pero lo más grave que no tienen las dictaduras es que no tienen alternativas, no tienen opciones. Porque la dictadura de China, ni la dictadura de Irán, ni la dictadura de Rusia dan la posibilidad de sostener esas crisis que tienen las dictaduras de las Américas, y por eso hoy día estamos viendo en Venezuela que el único recurso que tienen las dictaduras del socialismo del siglo XXI, que se están defendiendo todas en Venezuela porque cae Maduro y cayeron todas por un efecto de dominó, es la violencia, es el terrorismo y es la fuerza. Y ahí viene la gran pregunta: ¿la democracia es inerme? ¿La defensa de la libertad contra las armas, contra la violencia, contra la tortura, contra el uso indiscriminado del terror,
tiene que ser simplemente discursiva, o vamos a esperar llegar a una situación en la que ya históricamente, para la historia más reciente de la Segunda Guerra Mundial, tenemos que esperar que en ese momento lo que fue el nazismo y el fascismo ocupe casi el mayor territorio de Europa, arrincone a la Gran Bretaña para empezar a defender la democracia. Nos hemos olvidado que la Segunda Guerra Mundial fue la lucha de la democracia contra el fascismo. Fue la invasión del fascismo y del imperialismo japonés contra la libertad y la democracia, y que esa guerra fue ganada por la democracia. Por eso, después de la Segunda Guerra Mundial, se crea la Organización de Naciones Unidas, hoy día penetrada por la operación de estos países que han abierto a título de progresismo, a título de izquierda, el espacio para legitimar grupos criminales, no son otra cosa, terroristas, que controlando estados, aprovechan la condición de sujeto de derecho internacional de esos estados para deteriorar la democracia. Gracias, Pilar, por las reflexiones que nos has traído, y decirte simplemente que lo que hoy día se llama woke fue descrito el año 1991 en las Américas, no como una creación, sino como una repetición de la doctrina que venía de la Unión Soviética antes de que se extinga y que pasó por Cuba. Frente a la derrota del comunismo ante el capitalismo, para volver a activar la operación política y social, había que multiplicar los ejes de confrontación. O sea, como el eje de confrontación principal, comunismo versus capitalismo, había quedado eliminado, había que avanzar en el indigenismo, en el feminismo, en el regionalismo, en el sexismo, en el racismo, dependiendo del lugar y la condición de la sociedad para que tenga éxito. Hay lugares como en la zona andina, Perú, Ecuador, Bolivia, hasta Chile, donde el indigenismo ha resurgido, no existía, tratando de destrozar las naciones. Hay lugares donde el racismo se ha exacerbado. El racismo hoy día se ha vuelto un tema político, si hace 20 años, 25 años no había. Durante toda la década de los 90 eso permanece larvario, y cuando viene el nuevo siglo y Estados Unidos renuncia a su condición de imperio unipolar después del ataque del 11 de septiembre, cuando el presidente Bush II decide por las guerras contra el terrorismo y abandona espacios de poder y espacios de influencia, es que vemos el resultado que hoy día tenemos. Podríamos prolongarnos grandemente en el análisis que tú has hecho, pero yo quisiera simplemente dar una visión optimista sobre el tema de la democracia. La democracia no tiene 100 años, tiene más. Este país es la cuna de la democracia con la Revolución Americana. La democracia es un proyecto fuerte, porque la democracia está fundada en la libertad. Y el siglo el siglo que vivimos, el siglo XXI, es un siglo en el que no estamos discutiendo qué es la humanidad. La humanidad es capitalista, la humanidad es un sistema globalizado, y estamos en una revolución tecnológica que nos está llevando a la inteligencia artificial. Eso no va a cambiar en los próximos 100 años. Lo que se discute en este siglo no es el qué, es el cómo. Cómo se maneja, cómo se administra, cómo se gobierna cada país en ese mundo globalizado, capitalista y en revolución tecnológica. Y en ese cómo solo hay dos opciones, y las dos opciones están fundadas en la libertad. Si se privilegia la libertad, se respetan los derechos humanos, se respeta la libre iniciativa, se respetan el conjunto de condiciones que vienen desde los 10 mandamientos, en todas las religiones y en todas las culturas, no solamente en la judeo-cristiana. Entonces estamos frente al fenómeno de la democracia. El instrumento de la libertad es la democracia. Pero si se perjudica la libertad, si se daña la libertad, si se sacrifica la libertad para concentrar el poder en pocas manos, estamos frente a la dictadura, que puede tener condición teocrática, Irán, nacionalista, Rusia, dogmática, comunista, pero siendo capitalista, China, o familiar como la de Corea del Norte, o criminal como la de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, que son narcoestados terroristas. Entonces, yo creo que para seguir en la lucha contra la democracia, contra la dictadura y contra la violencia que daña la libertad, y fortalecer la democracia,
Hay que hacer una cosa que pregona el instituto, a veces con éxito, a veces no. Primero hay que educar. El problema el error que cometemos en democracia es que vivir en democracia es muy cómodo. Tienes la vida arreglada hasta que se te desarregla, porque mientras los conspiradores contra la democracia, los terroristas, los antidemocráticos, los narcotraficantes trabajan todos los días, nosotros no estamos educando ni en las escuelas, ni en las universidades, ni en los medios, ni en la calle los valores democráticos. En los colegios, en las escuelas se han perdido hasta las clases de educación moral y cívica. Tienen que volver, porque hay que volver a inculcar a la gente valores ciudadanos, y eso es democracia. Además de educar, hay que promover, hay que defender y hay que institucionalizar. Y gracias por ayudarnos a hacer eso, Pilar.